Bueno, es un gusto estar de nuevo con ustedes. En el anterior videoconferencia asincrónica, me parece que no nos pudimos ver porque el sistema que estaba usando no me permitió tener las ayudas y la imagen. Ahora tenemos la imagen, pero no tengo las ayudas porque estoy usando otro sistema, estoy probando otra forma porque este me había funcionado mejor antes y estoy intentando ver si puedo retomar un poquito esto. Bueno, es un placer estar de nuevo con ustedes. Esta segunda tutoría, o más bien videoconferencia asincrónica, es para una ayuda más en el proceso de ustedes de aprendizaje. Yo voy a hablarles un poquito del capítulo 3 y además también voy a hacer énfasis en algunos elementos que me parece que son esenciales, que ustedes recuerden al crear los proyectos. Es un énfasis en algunos elementos que es imposible, que es necesario que tomen en cuenta para una adecuada redacción de los proyectos. Es, Estoy contenta, yo estoy hablando para todos, pero concentrándome en mis estudiantes, me refiero a mis estudiantes a los que yo califico. Obviamente esta videoconferencia es para todos. Entonces, me sentí contenta porque aunque no todos los proyectos tuvieron buenas calificaciones, pero en realidad eh, fue bastante bueno el resultado. Sí me preocupa que pusieron mucha atención a la línea del tiempo y se olvidaron de las otras preguntas. En realidad son dos situaciones particulares a las que deben poner atención. Deben realmente responder a cada pregunta, darle valor a cada una. Y algo muy importante que les recomiendo en general siempre a todos los estudiantes y que en general da muy buenos resultados. La idea es que ustedes tomen, siempre ha sido excelente el resultado con esto, es que tomen el proyecto, respondan, o sea, lo lean, respondan, hagan todo lo que puedan, lo dejen, ojalá un día, si lo comienzan, digamos, desde el inicio, porque si no, se les complica, pero lo dejan un día, lo retoman, lo revisan, ven a ver, ya al leerlo de nuevo, ver qué les hace falta, qué, qué dudas tienen, si es que debo poner esto de una manera o esto de otra forma. Pueden hacer las consultas porque todavía tendrían tiempo. Y además de eso, revisan la rúbrica. Si responden a todo lo que la rúbrica solicita, es probable que el proyecto esté mejor todavía. Ahora, además de eso, que es una sugerencia, que lo hagan así, solamente es una sugerencia, también está la otra situación. Hay situaciones todavía de estudiantes que han cometido el error de enviar el trabajo equivocado. Si ya lo enviaron equivocado, no hay forma de hacer el cambio, porque sí se les pide dentro de las instrucciones que se aseguren de haber enviado el trabajo correcto. Todos tienen más o menos 30 minutos de tiempo entre la entrega. Claro, si lo entregan temprano, si lo entregan a las 11:50, pues ya no tienen esa media hora, pero tienen la oportunidad de revisar y confirmar que han entregado, que han subido el documento correcto. Pero claro, si lo entregan demasiado tarde, pues es difícil, ¿verdad? Además de que se les recomienda que tampoco lo entreguen
en el último momento, porque puede haber una falla de internet, se puede ir la electricidad, por lo tanto se quedan sin internet también. Entonces, puede ser que la computadora falle, pueden ser muchos motivos. Cuando se trata de la plataforma, o se tratara de la plataforma, nosotros asumimos la responsabilidad y se le da permiso al estudiante para que entregue el trabajo extemporáneamente. Pero si fue porque ustedes entregaron el trabajo en el último momento y hubo una falla, o no se dieron cuenta que estuvieron tratando de subir la tarea en otra pestaña, es probable que esa pestaña les haya dado error, porque no todas las pestañas están abiertas durante todo el cuatrimestre, sino que algunas se habilitan en algunos momentos solamente. Se los digo porque fue la situación de este primer proyecto, que hubo estudiantes que cometieron ese error y no podemos hacer nada. Si la responsabilidad fuera de la plataforma, si el internet fallara en la universidad, se asume la responsabilidad y se dan los permisos correspondientes para la entrega. Pero si es que ustedes entregaron ya en el límite del tiempo el trabajo, si equivocaron las pestañas donde quisieron subir el trabajo, o si equivocaron las pestañas, no se permiten entregas extemporáneas, ni tampoco si hubo un error en la subida del documento, subieron el documento de otro curso. Bueno, esto es solamente un recordatorio, no los estoy regañando, es simplemente hacerles que se den cuenta de que sí, claro, nosotros sabemos que puede haber situaciones, pero hay situaciones que perfectamente son controlables. Entonces, que pongan atención a este aspecto. Más adelante voy a comentar aspectos concretos de el segundo proyecto que me interesa que pongamos atención a ciertos aspectos, es hacer énfasis. Pero voy a referirme primero al capítulo 3 y luego retomo de nuevo lo referente al proyecto número 2. Bien, este capítulo 3 hace consideraciones sociohistóricas en torno a la producción literaria de 1960 a 1980, y todavía después hace también otras consideraciones, pero consideraciones generales que deben ser tomadas en cuenta en relación a esta producción literaria. Es importante recordar que ese es el segundo proceso de modernización. Ya habíamos hablado de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, del proceso de modernización, del primer proceso. No estamos repitiendo material de un siglo atrás, sino más bien, o de casi un siglo atrás, sino que estamos hablando de un segundo proceso de modernización, es decir, elementos que influyeron en la época para el tipo de literatura que se construyó en esos años. Conflictos subjetivos de los personajes, la relación de esos personajes con su entorno, es decir, los ciudadanos de la Costa Rica de ese momento, y cómo los elementos externos o relacionados con el entorno nacional influyeron en esa serie de conflictos. En este capítulo vamos a ver
todo lo que se refiere a los problemas de la ciudad. Bueno, vamos a ver cuáles elementos influyen en esa situación de los ciudadanos, reflejados en la literatura de la época. La guerra civil del 48 y las consecuencias de la guerra. Incluso tenemos textos literarios que hablan precisamente, pero ya poquito posterior, precisamente sobre esos protagonistas de la guerra civil del 48, pero cómo se convirtieron en víctimas, porque algunos fueron perseguidos, acusados, cuando, bueno, en una guerra civil hay dos bandos, ¿verdad? Pues podría haber hasta más, pero básicamente son dos, y se enfrentan en su propio territorio, es decir, en este caso en el mismo país, personas que comparten la misma nacionalidad por ideologías diferentes dentro del mismo país, que fue lo que pasó en el 48 y por eso hablamos de una guerra civil. Pero también esos ciudadanos que tal vez fueron parte de las Fuerzas Armadas de esa guerra civil, ellos posteriormente fueron acusados, no se les dio oportunidades, se les negaron ciertas oportunidades precisamente por haber participado. Entonces también tenemos literatura de ese tipo. La consolidación de las garantías sociales, es decir, un gran cambio en el sistema social, político, económico del país. La abolición del ejército, es decir, un grupo de la población deja o va a dejar de ser parte de esos miembros del ejército. Eso es una clase que se elimina, que se pierde, porque esa gente vivía precisamente al servicio militar. Al abolir el ejército, esto se termina. Esos grupos también son parte de gente que de una u otra forma van a tener que buscar otros medios de subsistir. Bien, y el Estado benefactor. El Estado benefactor va a traer, por ejemplo, la creación de los bancos nacionales, los mayores servicios de salud pública, instituciones autónomas que se dedican y que crean ciertas oficinas para beneficio de grupos que no habían sido tomados en cuenta para el desarrollo del país. Entonces, estos elementos no los podemos dejar de lado porque esa es la Costa Rica donde se crean esas obras literarias, ese entorno social, económico, político, cultural. Es esencial para reconocer a esos escritores y a esos personajes que toman los escritores para plasmarlos en los textos de literatura. Bien, vamos a hablar de identidades urbanas en la literatura costarricense. Tenemos un elemento esencial dentro de este aspecto que tomar en cuenta, la ciudad amenazante. Bueno, primero que nada tal vez es el aspecto de la temática principal, la vida en la ciudad. La ciudad amenazante, lo tomé precisamente del texto, pero la ciudad va a ser el gran entorno y los personajes que habitan la ciudad van a ser los grandes protagonistas. ¿Quiénes son los habitantes de la ciudad? En forma general, bueno, obviamente toda la gente que habita la ciudad, pero recordemos que la literatura costarricense tiene predilección por la gente marginada, no es por la gente con mejores condiciones de vida, sino más bien sus personajes
la predilección de los autores es referirse a los personajes aislados de la vida común del costarricense de la ciudad. Entonces, dentro de la ciudad, esos personajes van a ser el indigente, el drogadicto, los delincuentes, los privados de libertad, los alcohólicos, las personas enfermas mentales. Tenemos el texto de Cachaza, que es precisamente el texto sobre el cual se enfatiza el proyecto número 2, que es importante. El texto de Cachaza es como el enfoque principal de la tarea. Entonces, de este proyecto 2. Entonces es un elemento una temática importante. La ciudad es amenazante. La ciudad es un espacio que, aunque en el campo las oportunidades son menores, en el campo algunas leyes no se cumplen, la gente tiene más dificultades económicas, pero también el campo de alguna forma protege a los ciudadanos. ¿Cómo? Bueno, la gente en el campo se conoce. La gente en el campo, alguien les puede regalar a alguien una mano de bananos o unos plátanos o unas naranjas. Puede encontrar un trabajo para chapear un terreno. La gente tiende a protegerse entre ellos de una forma diferente. En la ciudad, el ser humano tiende a invisibilizarse. Obviamente por sectores, la gente se conoce en un sector, no hemos llegado a una invisibilización total como en urbes muy grandes, en otros continentes o en el mismo, pero en otros países, en otras latitudes, pero sí encontramos que la ciudad es un espacio amenazante porque exige mucho, exige que las personas se vistan de determinada manera. Lo que en el campo podría ser un vestido lindo, en la ciudad no se acepta. Los zapatos de la ciudad son diferentes. De una forma muy sencilla, por favor, para las personas que no son de San José, que no son de la ciudad o de Heredia Centro, de Alajuela Centro, de lugares urbanos mayores, por favor, no estoy ofendiendo a nadie. Respeto a cada uno de los miembros de este país y sobre todo porque dentro de ustedes, estudiantes de la UNED, hay personas de todo el país, incluso de zonas muy, muy rurales, muy apartadas, muy alejadas. Y estoy hablando para todos. Entonces, no estoy menospreciando a ningún grupo. Estoy hablando de las realidades que son precisamente comentadas en los textos de literatura que se les ofrece a ustedes bueno, tanto para comentario como en la antología, que es el texto, es la narración tal sobre esos personajes. Entonces, por favor, recuerden que mi intención siempre es de respeto para todos los grupos. Entonces, tenemos grupos en la ciudad que son marginados, también en las áreas alejadas hay grupos muy marginados y también existen grupos similares que son marginados en la ciudad, también en el campo. También las personas alcohólicas, las personas drogadictas son marginadas en los espacios rurales. Sin embargo, en la ciudad las exigencias son mayores. Y retomo en la idea que tenía cuando hice este paréntesis grande para que tengamos
presente lo del respeto. Por ejemplo, si yo voy a un determinado pueblo o comunidad rural, yo podría ir perfectamente con unas sandalias muy sencillas, ojalá de plástico, porque si hace calor, bueno, son un poquito calientes, pero me puedo echar un poco de agua y me refresco. Igual si llueve mucho, sacudo las sandalias y me seco. Es un asunto simplemente de adaptabilidad. No estoy menospreciando a ningún grupo. Entonces, relativamente es más fácil. Puedo ir con unas sandalias perfectamente a un baile o ir a la iglesia o ir a dar clases. No es tan importante como en la ciudad. Estoy poniendo este ejemplo porque es tal vez muy sencillo, muy fácil de tomarlo. Si estoy en la ciudad, tengo que pensar qué ropa me pongo para ir al trabajo, con cuál ropa estoy en la casa, con cuál ropa voy a ir a hacer ejercicio, cuál ropa está de moda, qué se usa, qué no se usa. Tengo que pensar en los zapatos, tengo que pensar en los adornos. Si me invitan a una fiesta, tengo que pensar en regalos más grandes, en quedar bien, en que el regalo se vea, en que mi vestido tiene que estar de moda, el color de moda, el estilo de moda. Tengo que peinarme de determinada forma, tengo que llevar accesorios de determinado tipo, tengo que maquillarme casi por obligación. Algo que no necesariamente tengo que hacer en las zonas rurales. No solamente porque la vida es relativamente más sencilla, sino que no exige. ¿Por qué? Bueno, porque de mi casa al trabajo, en realidad el calor, la caminata no me va a permitir ni usar zapatos altos en un terreno donde hay piedras. Sería una cosa absurda, a lo más tal vez unos zapatos con un tacón pequeño que me los ponga, en el ejemplo, que trabaje en el banco o que trabaje en una oficina o que trabaje en la escuela. Tal vez los llevo en el bolso, si es que tengo espacio en el bolso, si no son demasiadas cosas las que tengo que cargar. Pero los zapatos no son la prioridad. Menos que si tiene tacón o no, porque no quiero usar tacones, voy a terminar muy cansada. Y además, posiblemente se van a dañar con 2 usos solamente, porque el tacón con una piedra se va a dañar, se va a quedar pegado en alguna parte, va a llover, se va a llenar de barro más fácilmente. Es simplemente no son necesarios, igual la ropa. Entonces, veamos, estoy haciendo énfasis en estos aspectos porque es más fácil a veces hacer énfasis en pequeños aspectos y luego los apliquen para no saltarme partes. Es como para entender exactamente hacia dónde vamos y por qué el valor de algunos aspectos. Entonces, la ciudad tiene una serie de exigencias mayores. Me pide tener una casa de determinada forma, vivir en determinado lugar. También en las zonas rurales se hacen diferencias. Si yo vivo en un área, en una zona, en un distrito, también hay diferencias, pero no son tan fuertes como se hacen en la ciudad. Es muy importante saber dónde vive una persona, en qué parte de ese lugar vive. Entonces, esos elementos hacen el cambio. En la ciudad, repito, grandes personajes que van a ser tomados en cuenta en la literatura. No es que no haya en las zonas rurales, pero van a ser los personajes de los textos literarios. Enfermos mentales, alcohólicos, drogadictos, privados de libertad, delincuentes, prostitutas,
hay muchos otros personajes. Estos son de los que cobran más notoriedad y los que van a ser tomados en cuenta para ser protagonistas de los textos literarios de esta época. La ciudad, hay una imagen en la cual se hace énfasis en el texto, que la ciudad es como un laberinto, el laberinto urbano. Es una terminología para recordar que el laberinto, recordemos el laberinto griego, es una estructura donde se entra, hay una puerta para entrar y una puerta para salir. Se entra, pero una vez que se entra, lograr encontrar la salida es muy difícil. Entonces la ciudad es como un laberinto. Yo entro contenta, pienso que tal vez voy a salir bien al otro lado. Ese salir al otro lado tiene un gran significado. Es como aprender a vivir en la ciudad, lograr la meta de poder vivir adecuadamente en la ciudad, de no convertirme en un marginado más. Entonces, esta imagen del laberinto es importante. El ser humano entra al laberinto y se pierde. Se pierde porque no sabe cómo tomar, no sabe cómo relacionarse con otras personas. No aprendió en la escuela, no ha desarrollado habilidades para desempeñar trabajos mejor remunerados que le permita a la población poder desarrollar trabajos mejor pagados que me permitan tener un sistema de vida como el que exige la ciudad. Vean que son procesos. Entonces, en el laberinto se pierde el ser humano. Y esa pérdida es precisamente eso. El alcohol es una forma de huida. La droga, la delincuencia. ¿Por qué? Porque quiero objetos que con mi trabajo no me da para comprarlos. Entonces los tomo por mi propia cuenta. Y se convierte en una persona, en un delincuente, se convierte en una persona que va a la cárcel y luego en un privado de libertad, puede ser una libertad corta o por mucho tiempo. Estas son formas de vida en la ciudad. No son las óptimas, pero en la ciudad, bueno, estos son los peligros. Estos textos nos van a hablar de estas situaciones. Otro problema de la ciudad es la deshumanización. En la ciudad la gente está tan preocupada por el trabajo, por cómo vivo, por cómo me ven, que tiende a olvidar al otro. En la ciudad tal vez una persona está tirada en la calle y una persona no dice, mira, ¿qué le pasó? Yo lo conozco. O aunque no lo conozca, ¿qué le pasó? Hay que llamar a una ambulancia, hay que pedir ayuda. Muchas veces estas personas están ahí con hambre y nadie les ofrece ni una taza de café, ni ayuda de ningún tipo, ni siquiera para levantar el teléfono o abrir el teléfono y llamar al 911 para ver si alguien puede ayudarlos. Es parte de la vida de la ciudad, es esa deshumanización. Y otro elemento muy importante es la marginalidad, la exclusión y el abandono. En la ciudad, precisamente la persona que no viste como yo, que no viste como mi grupo está exigiendo, lo hago a un lado. No lo invito a la fiesta porque como no va a llevar regalos, no, porque se va a terminar tomando todo el alcohol. Poco a poco a esa persona la vamos aislando, la vamos separando del resto. Vean que ahí hay dos formas. Una es que esta persona ya tiene una situación crítica y por eso se le rechaza, o al ser rechazado, el único lugar al que puede aspirar es precisamente ser
Bueno, vivir donde, en la calle, o vivir con alcohólicos o con drogadictos, porque tienen ahí un sótano de un edificio olvidado, casi eh, cayéndose casi del todo. Entonces, bueno, no tengo otras oportunidades, bueno, voy con este grupo y aprendo cómo ellos sobreviven en la calle. Pueden ser las dos direcciones, o yo ya estoy ahí y precisamente por esa razón vivo en la calle y tengo una situación de marginalidad, o al contrario, se me margina. Como se me margina, yo busco estas otras alternativas. Entonces, la marginalidad, la exclusión, son elementos esenciales para que visualicemos ese laberinto urbano. Bien, también en este capítulo se toman en cuenta identidades periféricas y se toman elementos importantes para tomar en cuenta. El entorno, como en la ciudad. La ciudad tiene lugares de luces muy bonitas con espectáculos, pero también hay oscuridad. Y hay eso, edificios viejos, edificios antiguos, edificios abandonados, donde se puede ir a vivir gente con la misma condición. Entonces, es una forma de vida. Después, los escritores tienen maneras de presentarnos a estos personajes. Algunos elementos que hay que tomar en cuenta en la testimonialidad, que ya había sido una estrategia, ¿recuerdan? De los años 40, 50, pero ahora se retoma y los personajes pareciera que ellos esos personajes que aparecen en las obras vivieron esas realidades. Ahora, tenemos algunos textos posteriores y ahí los voy a mencionar un poquito después. Por ejemplo, Un harapo en el camino, que en realidad es una autobiografía, porque fue lo que él vivió en las calles mientras estuvo bajo la terrible amenaza, bueno, no amenaza, estuvo bajo los efectos del alcoholismo en su máxima degradación humana. Entonces, el testimonio como tal, el hablar de su propia vivencia, ha sido una estrategia precisamente para hablar de las situaciones de estos personajes de esta época. La oralidad, es decir, tomar elementos del habla de esos personajes. Tenemos el ejemplo más grande que tenemos ahora es el texto de Cachaza para este capítulo, donde tenemos muchos personajes que están hablando de su experiencia. De hecho, también tenemos una voz suprema que nos habla precisamente de cómo es la vida ahí, de cómo se perciben esos personajes y nos da una clara evidencia de esos mundos diferentes precisamente sobre la oralidad, cómo hablan esos personajes. Y ya con eso nos da indicios de si es una persona pachuca, de si es una persona con ciertas convivencia con algunos grupos que hablan de determinada manera. Entonces la oralidad es un elemento muy importante. La verosimilitud, es decir, hacer uso de elementos que hagan parecer verdaderos los acontecimientos que se narran. Recordemos que el texto literario básicamente
no es biográfico ni autobiográfico, porque si no, no sería literatura. Entonces, la verosimilitud, todos los elementos que hagan que el texto parezca real, lo haga verosímil, lo haga creíble, son parte de esta etapa. Dentro de las temáticas importantes tenemos la locura, la violencia y la periferia. Bueno, eso es, la periferia es cómo se vive alrededor o lo que hay alrededor de estas situaciones y cómo se vive toda esta situación. En este tema, ahorita al hablar del proyecto 2, voy a hablar un poquito, voy a ahondar más sobre este tema, pero voy a separarme un poco y yo voy a hablar de la violencia. La violencia, ustedes tienen un audio, por favor, una entrevista a Mónica Bull, una psicóloga, porque es importante que vean este video, por favor. En este video se hace la diferencia de 3 tipos de violencia. La violencia por agresión. La violencia por agresión tiene una subdivisión. La violencia por agresión puede ser emocional, puede ser física, golpes, pellizcos, quemaduras, puede ser violencia sexual, eso es una forma de agresión. Hay varios tipos de agresión. Lo que quiero es que algunos ponen, por ejemplo, si se les pregunta que comenten tipos de violencia, ponen violencia intrafamiliar. No, la violencia intrafamiliar no es un tipo, es una subdivisión. O sea, tenemos la violencia por agresión. Dentro de en el entorno familiar, la violencia por agresión tiene un gran valor, un gran peso, pero la violencia por agresión hay varios tipos. Tenemos la violencia simbólica. La violencia simbólica es totalmente centralizada en la palabra. ¿Cómo se puede ser violento con el otro a través de la palabra? Puede ser por lo que se dice o por lo que no se dice. La violencia simbólica, el principal elemento es la palabra. Recordemos que si es simbólica es por símbolo, no solamente es por la palabra, pero hago énfasis en la palabra porque las palabras, ya sea que las pronunciemos, ya sea que las escribamos, son símbolos. Por eso hablamos de violencia simbólica. Entonces, las palabras que utilicemos para referirnos a algunas personas, para hacer mención de si una persona es inteligente o no es inteligente, que es alta, que es flaca, que es gorda, que parece un palito de dientes, que es como una vaca. Vean, eso es agresión totalmente, pero simbólica porque es a través de la palabra. Y tenemos la violencia estructural. La violencia estructural tiene que ver con la estructura de la sociedad. Aquí tomamos en cuenta todo lo que tiene que ver con decretos, leyes. ¿Por qué? Porque hay leyes que perjudican a ciertos grupos o al menos no benefician a ciertos grupos. Teníamos la situación con las personas con discapacidad que
cuando ellos no podían entrar a un edificio público porque había muchas gradas y nadie pensaba que eso fuera un problema. Bueno, él tiene que ver qué hace, si encuentra o llega con suficiente familia para que lo alce y lo lleve después de las gradas, si es que después seguía un solo nivel, pero si había más niveles era un problema. Esta falta de adaptabilidad a las situaciones de los diversos grupos de la ciudadanía es un tipo de violencia, es la violencia estructural. Entonces es un otro aspecto que tomar en cuenta, que es muy importante para el texto también de Cachaza. Aquí tengo, les puse maltrato físico y psicológico, la violencia por agresión, la violencia simbólica, la violencia estructural. Bien, voy a hablar también de temas importantes estructuralmente dentro de la obra literaria. Por ejemplo, dentro de la obra literaria, voy a centrarme ahora o ya me voy a enfocar hacia el texto de Cachaza. Cachaza tiene características como las voces, la polifonía textual. La polifonía textual hace precisamente que se muestren diferentes personajes, diferentes voces, porque cada uno hace manifiesto de una realidad distinta. En Cachaza, ya sea la loca Prado, ya sea la enfermera, bueno, incluso las enfermeras, pero los diferentes personajes que aparecen en Cachaza, cada uno de ellos tiene una voz diferente, un vocabulario distinto, o incluso el silencio, o el hecho de que está pensando, tenemos a Cachaza, precisamente, tenemos que él reflexiona sobre lo que observa, porque él ha decidido guardar silencio para sobrevivir en ese hospital. La situación de él, que fue de violencia contra sus padres, de abuso, de llevarlo a una institución de enfermos mentales, cuando su problema no era la enfermedad mental, sino la agresión tan grave contra su familia, contra él mismo. Él aprendió una forma de sobrevivir en el hospital psiquiátrico. Con el paso de los años, obviamente, si él hubiera ido a la calle, ¿qué habría podido hacer? No tenía un oficio, no sabía cómo sobrevivir en la calle. El hospital psiquiátrico le permitía un lugar seguro donde vivir y comida diaria. Bueno, nos presenta el texto de Cachaza, nos presenta las realidades de varios tipos de locura, varios tipos de forma de enfrentar de salirse de la realidad que tuvieron. El hecho de perder un hijo y no poder enfrentar la situación de perderlo hace que una mujer decida vivir de determinada manera. Los mismos enfermos mentales tienen comportamientos de abuso, entre ellos muy fuertes, de todo tipo. Abuso físico, mental, simbólico a través del vocabulario, sexual. La violencia es inmensamente grande. Pero también aquí es importante que veamos
la violencia estructural. ¿Por qué la sociedad no le dio suficiente entrenamiento a las enfermeras, enfermeros, médicos que iban a trabajar en una institución tan particular como un hospital para enfermos mentales? En realidad también la sociedad es violenta con los mismos doctores y enfermeros, porque una persona que trabaja en un hospital psiquiátrico tiene una situación muy difícil, enfrentarse a 6 días a la semana para trabajar 8 horas diarias con personas que ya tienen un desequilibrio mental es un abuso. En realidad, cuando se trabaja en horarios extendidos con personas más difíciles, los horarios de las jornadas de trabajo deberían de ser más cortas. Entonces vean que desde ahí también hay abuso estructural. Una institución que no responde a las necesidades del enfermo mental. Este texto literario y la forma en que es escrita la literatura nos permite ver esa realidad, porque de otra forma no nos enteraríamos de cómo vive una persona en un hospital psiquiátrico y ver lo crítico de la situación en un hospital psiquiátrico. Recordemos también que un enfermo mental, en el pasado había solo un hospital psiquiátrico. Entonces, ese hospital psiquiátrico podía venir una persona de lejos, de muy lejos. Por ejemplo, pensemos en Punta Burica. Bueno, una persona de allá traída a un hospital psiquiátrico, ¿cómo la familia lo iba a visitar? No necesariamente era abandono. Bueno, pensamos sí, lo primero es el abandono. Pero ¿cómo una persona que vive tan lejos puede ser visitada por sus familiares? Significa, pagar buses o usar gasolina, tener que pagar un hotel cuando lleguen para hacer la visita. La comida es demasiado costoso. Dejar el trabajo. Entonces estas personas que llegaban a los hospitales psiquiátricos, además quedaban aisladas en una situación de un lugar desconocido, en un hospital donde no sabían con quién estaban. Entonces la situación de abandono, de olvido, era muchísimo mayor. Muchas personas eran dejadas en el hospital y nadie más volvía a preguntar por ellas. El texto de Cachazo nos pone de manifiesto esta situación, pero vean que los diferentes textos que ustedes tienen van a poner de manifiesto las realidades precisamente que se dan en la ciudad. Los textos que tenemos hacen énfasis en diferentes realidades de diferentes personajes que habitan la ciudad. Yo estoy haciendo énfasis en Cachaza porque es el texto base para el proyecto 2, pero en realidad tienen muchos elementos importantes, muchos textos que son mencionados para hacer énfasis en estas realidades de las ciudades, y sobre todo nuestro interés mayor es en cómo son presentadas estas realidades desde el punto de vista literario y cuáles son las estrategias literarias para presentar a estos protagonistas de los textos a través de la violencia, a través de la situación
a través de la forma de los diálogos, de las imágenes, de el tipo de narrador que se utiliza, de muchas voces con diversos vocabularios. Esta es una forma de presentarnos a estos personajes. Bien. También aquí retomo, ya al final voy a hablar más concretamente sobre proyectos, pero obviamente enfatizando en el segundo proyecto. En este tercer capítulo también se habla de otros temas un poco más allá de la ciudad. En la década de los 60 y hasta mediados de los 80, también tenemos elementos como, ya se los había mencionado hace un ratito, la interpretación de los acontecimientos alrededor de la guerra del 48 y cómo las víctimas fueron perseguidas por los hechos. Tenemos textos que narran precisamente estas situaciones. Tenemos textos que narran la vida en la isla de San Lucas, que era la vida precisamente de reclusos, porque eran las personas más violentas las que eran mandadas a San Lucas. Entonces, tenemos temáticas, la isla de los hombres solos, por ejemplo, habla precisamente de la temática de la vida, del abandono, de la fragmentariedad en estos individuos que son retratados en el texto literario. También hay textos, y ustedes tienen que poner atención, porque no es solamente que estudien lo que se les menciona para la tarea, deben estudiarlo todo porque es parte de la formación. También se habla de la situación de los mineros de Avangares y también se le da mayor valor, comienzan a verse más los textos escritos por mujeres. Entonces vean cómo la literatura va cobrando otros valores dentro de la sociedad y va abriéndose a otras posibilidades. Otro de los temas que son tratados en este capítulo 3 son las identidades afrocaribeñas. Tal vez uno de los escritores más importantes que mencionar está Quince Duncan, que es a partir de los años 1970, que habla precisamente de la realidad en Limón. Ya teníamos personajes de la generación 40-50 que también hablaba de la situación en Limón. Sin embargo, ahora, en esta época, 1970 y un poco más adelante, hay autores que dedican más de su prosa a referirse a la situación particular de Limón. También se menciona en el texto a Eulalia Bernard. Estos dos autores les dieron un espacio a la vida de los seres humanos de Limón y en particular a las personas de origen afrocaribeñas. Recordemos que no todas las personas de Limón son afrocaribeñas, ¿verdad? Pero en realidad es este grupo de población lo que más ha interesado visibilizar, porque además de que son la mayoría, son las personas que han sido marginadas, grupos que en algún momento, a mediados del siglo XX, no se les permitía venir a San José, no podían vivir en San José, a menos que tuvieran un permiso. Entonces,
estos textos en este capítulo 3 también se trata de hacer, de reconocer esta literatura. Algunas veces se habla de que hay un cierto tipo de literatura en Costa Rica y se desconocen o no se quieren reconocer que hay muchos autores que hablan sobre temáticas diversas, que involucran a diversos grupos de la población que han sido marginados. Vean que esta videoconferencia está muy enfatizada a que ustedes tomen conciencia, y no quiero que se me pierdan en este aspecto. Ustedes han tenido videoconferencias muy estructuradas en los aspectos literarios, y eso es lo esencial de este curso. Yo trato de hacerles ver el valor que tiene la literatura al hacer evidente la realidad de esos seres humanos de la sociedad costarricense que son fotografiados, presentados con diversas técnicas literarias en los textos literarios. Hago énfasis en esto porque puedo ver en la revisión de los proyectos que a veces ustedes se pierden y dejan de ver el valor de la literatura. Es como, ¿y yo para qué quiero estos elementos? ¿Qué importancia tienen? A mí me interesa que ustedes perciban la literatura como un elemento importante de su formación universitaria, porque es a través de la literatura que ustedes toman conciencia de que ustedes van a trabajar precisamente para esos grupos. Ustedes están trabajando para ganar más plata, sí, para desarrollar sus habilidades en un campo determinado. Pero ustedes no van a desarrollar esas habilidades en un grupo invisible o para una comunidad invisible o imaginaria. No. De hecho, ustedes van a aprender mucho en sus respectivas profesiones y se van a dar cuenta que en la realidad van a tener que hacer muchas adaptaciones. La literatura les permite acercarse a esas realidades y además un elemento esencial es que les recuerda que ustedes van a vivir en comunidades reales, en las comunidades suyas, en las que ya conocen porque han vivido toda la vida ahí, o porque se van a vivir a otra comunidad. Pero esos seres humanos para los que ustedes van a trabajar son reales y tienen una cantidad de situaciones que es importante analizar. En la medida en que ustedes conozcan esas realidades que estos autores de literatura plasmaron en sus textos, les permite tener una visión más amplia de lo que van a encontrar y para quién deberán poner en práctica sus profesiones. Aprendemos literatura porque es importante este aspecto y también porque es importante que ustedes en la manera en que leen también van manejando la forma de expresión y la forma de escritura que es esencial para el desarrollo de sus profesiones. Bien, ahorita quiero dirigirme un poquito y hacer énfasis hacia aspectos generales que deberían o que tienen que tomar en cuenta para la redacción de sus proyectos. Vamos a ver, en el segundo proyecto son instrucciones generales. Primero que nada, leer las instrucciones. Es muy fácil ver que ustedes no leen instrucciones
porque las dudas, lo que ustedes consultan, tiene más que ver con elementos que ustedes van leyendo y dicen, ¿y esto cómo se hará? No han hecho el intento de hacer la tarea, a ver qué pueden, qué logran hacer, pero no leyeron las instrucciones generales y es necesario leer las instrucciones generales. Después, muy importante, leer todo el enunciado. Algunas veces ustedes se concentran tanto en los aspectos que nosotros hemos decidido que es más fácil que en el machote se les desglose exactamente lo que se quiere de ustedes, pero ustedes mismos pierden la perspectiva de qué es lo macro, qué es lo que debería de ser explicado en todo ese proyecto y pierden la perspectiva, por lo tanto pierden elementos. Se les pide hablar de desmitificación en un texto y resulta que ustedes olvidan cuál es el enunciado principal. Bueno, la desmitificación en relación con la mujer, la desmitificación en relación no con la mujer, sino con varios actores de la sociedad costarricense. Tienen que tener claro de cuál es el entorno en el cual van a desarrollar la respuesta. No deben perderla de vista, pero tampoco perder de vista lo específico. Bueno, sí, el punto focal es la desmitificación. En el momento de la época en que se les está preguntando. Además de eso, ya se les pidió que fuera en un texto particular. Entonces no hablen de otro texto y ya se les enfatizó que tiene que ser en el texto de Carmen Naranjo, por ejemplo. Bueno, es el de tienen primero que hacer la generalidad del tema y luego concretizar ese tema en el texto de Carmen Naranjo. Estoy dando un ejemplo nada más. Pero si no hacen la generalidad y luego no la especificidad, se pierden generalmente en la mitad de la pregunta. Entonces no pierdan de perspectiva ese elemento. Después, tienen que escribir con oraciones completas, porque nadie, aquí estoy hablando para todo el país, nadie, ninguno de mis compañeros ni yo vamos a llenar espacios. Solamente podemos calificar lo que tenemos. No podemos calificar lo que no vemos, lo que no existe. Después, tienen que cuidar la ortografía. Hay textos que las oraciones son incompletas. Además, la ortografía es terrible. No ponen puntos, no se paran en oraciones. Entonces la lectura se hace muy difícil y a veces uno dice, bueno, pero ¿qué realmente fue lo que quiso decir? En el momento en que yo misma pienso en varias opciones, ya no les puedo dar ningún punto, porque ¿cómo sé yo a cuál se estaban refiriendo? Yo no puedo suponer respuestas. Solamente puedo evaluar lo que está ahí, lo que se dice, lo que es claro. Después, otros elementos generales. Las citas textuales deben corresponder al texto solicitado. Algunos estudiantes ponen generalmente, pero eso también depende, no todas las tareas son iguales. Se les pide generalmente que las citas textuales sean de la antología y escriben, y eso significa que es del texto de Flores, y de Flores además puede ser de Dobles o de Lira o de Duncan, bueno, pero no toman de Mondol. Eso significa que ni siquiera es de la
de la antología. Tienen que tener cuidado con eso. La bibliografía sí es de los dos textos, pero las citas generalmente se piden de la antología. Entonces se tienen que fijar exactamente que están tomando la cita del texto correspondiente. Siempre se les pide citas cortas. Las citas cortas deben ser de menos de 40 palabras y según el formato APA, entre comillas. Si además, es corta, pero debe ser una cita comprensible. No es que si copian 3 palabras, ya como tiene menos de 40 palabras, me tiene que reconocer la cita. No. Y otro elemento importante, la cita tiene que guardar relación con el tema que se está tratando. Porque si ustedes escriben una cita de cualquier parte del texto, perdón, tampoco eso es válido. Tienen que demostrar que precisamente la cita es de eso que se les está solicitando. Vean que lo que en realidad se hace es hacer una subdivisión para facilitarles el trabajo. En realidad nadie puede mencionar una cita si esa cita no es comentada. Es imposible, es totalmente incorrecto, y menos hacer varias citas seguidas. Entonces, si ustedes hacen un comentario de un tema y luego se les pide una cita, esa cita debe tener relación con ese comentario anterior, porque es lo que se quiere enfatizar. Entonces, no tiene sentido que lo tomen precisamente de la parte que menos tiene relación con lo que se les solicita. Bien, vean que no estoy regañando, mi intención no es regañar a nadie, es más bien ayudarlos a que comprendan por qué razón una pregunta está mal, porque aunque se les escriben observaciones, ustedes siguen teniendo dudas sobre el tema y repiten el mismo error en el siguiente proyecto. Lo que quiero es que no repitan los errores. Las citas deben ser cortas. Una cita corta es de menos de 40 palabras y necesariamente tiene que tener la referencia. Una cita que no tiene referencia no se puede tomar en cuenta, porque esa cita pertenece, no son sus palabras, son las palabras de ese creador, de esa persona concreta, y eso se le tiene que reconocer al autor. No vale poner solo comillas, porque yo sigo sin saber a quién le pertenece. Entonces, lo que necesito es dar a conocer a quién le pertenecen esas palabras que no son mías. Entonces, hacer la referencia correctamente según APA. Luego viene la bibliografía. La bibliografía, aunque no tenga puntaje, es una forma de irse acostumbrando que siempre tiene que haber bibliografía según el formato APA. Eso es muy importante. Y por favor, el formato APA tienen que revisarlo ustedes. Tienen en recursos un elemento ahí, un documento sobre cómo hacer citas y cómo referenciarlas según el formato APA. Y cómo hacer bibliografía también, porque es diferente. En la cita textual hay que poner el número de página. En la bibliografía nunca hay números de página. Entonces, por favor, es esencial, es muy importante que escriban la referencia en la forma correcta. APA tiene incluso 3 formatos para las referencias de las citas. Pueden escoger cualquiera de ellos. Pero generalmente el más fácil es, entre paréntesis, el apellido del autor, el año del libro de donde tomaron la cita y el número de página de donde tomaron esa cita. Les repito, no puede ser una cita de 3 palabras y yo no entiendo qué está diciendo. No, tiene que ser una cita corta, pero tomen un
textito que se comprenda, que ejemplifique correctamente el tema a cual se está refiriendo. Vamos a ver. Bueno, ahora más centrada en la segunda tarea. La segunda tarea este segundo proyecto, denme un minuto porque me parece que no tengo aquí. Quiero tener a mano un momentito. Solo un momentito. Disculpen esto, pero no me había dado cuenta que no había abierto el documento que quiero comentar. Y lo necesito a mano. Pensé que lo había sacado y ahora no lo encuentro por la preocupación que tengo de que ustedes están esperando la continuación. Vamos a ver si lo logro encontrar un poquito más rápido aquí. Pareciera que no. Vamos a ver aquí. Uy, lo siento. Voy a tener que abrirlo de otra manera porque no lo encuentro. Ya. Vamos a ver, es que voy a tener que abrirlo de otra parte. Vamos a ver. Todavía no lo tengo, pero ya casi. Ay, perdón.
Bien, de este proyecto 2, perdón, es que no lo encontré y tuve que entrar a la plataforma para abrirlo porque no lo encontré, disculpen. Aquí quiero hacer énfasis porque ya me hicieron varias preguntas sobre lo mismo. A ver, sobre este proyecto 2, tienen que construir un afiche y es un afiche propagandístico. Tienen que escribir un título y tienen 6 temas donde escoger el título. Tienen que poner una descripción o mensaje que lo que interesa es a qué se refiere, sobre qué se quiere hacer énfasis. La imagen que debe tener color, la tipografía. La tipografía es el tipo de letra. Vean que la tarea se escribe en letra Arial 12, igual que en el proyecto 1. Pero en el afiche ustedes pueden escoger el tipo de letra y el tamaño de la letra. Pero recuerde que tiene que ser armónico. No va a escribir una letra inmensa que no les va a permitir colocar una imagen. O una letra que puede ser muy bonita, que tiene ganchitos y todo, pero casi no se puede leer. Entonces eso de todas formas sería incorrecto. Entonces la tipografía lo que se les pide es que sea legible. Eso es lo más importante. Debe tener ojalá color. Y se les dice ahí que ojalá la imagen sea atractiva relacionada con el tema. En cuanto a la pregunta concreta, se les dice que el afiche propagandístico con cada una de sus partes, descripción, bueno, lo que ya acabo de comentar, dice, gira alrededor de uno de los siguientes temas desarrollados en el texto de Cachaza. Es decir, Cachaza es el punto grande. Entonces, tienen laberinto urbano, violencia física y psicológica, marginalidad, discriminación o corrupción. Eligen uno, no puede ser otro, es uno de esos temas para ponerle título a su afiche. Pero no pueden perder de vista que el punto focal es Cachaza y el tema principal de Cachaza es la demencia. Entonces, en el laberinto urbano, o sea, si ese es el tema, tienen que relacionar el problema de la locura como un tema importante de la ciudad como laberinto urbano. Vean que tienen que unir, por eso tienen que estudiar el capítulo 13. No esperen que con solo leer lo que dice ahí y con suponer lo que era un laberinto, porque ya me pasó, oye, en el proyecto anterior realmente me molestó. Un estudiante habló de desmitificación hablando de mito, pero concretamente mitología griega. No, una cosa es que la palabra provenga de ahí. Nosotros tenemos laberinto, pero aquí no estamos hablando de literatura griega. Entonces, no van a hablar del mito original en Grecia. Es de lo que significa el laberinto urbano, porque es la temática que aparece en el libro de texto que ustedes tienen y es lo que nos interesa y es la locura como uno de los temas importantes que se desarrollan en el laberinto de la ciudad, porque es urbano. A ver, la violencia física y psicológica, el tipo de violencia es sobre violencia, pero lo óptimo sería que escojan la imagen de una persona enferma mental y los colores, lo que ustedes traten de colocar en la imagen debe tener una relación con esta temática. La marginalidad, sí, pero la marginalidad ¿de quién? O sea, un enfermo mental en relación con la ciudad,
con los otros elementos de la ciudad que no los admite, con la familia que los rechaza, pero porque él hace cosas que son diferentes. Entonces vean, no pierdan de vista el marco más importante. Algunas veces pierden el marco o pierden la temática y resulta que se refieren a cachaza, pero no desarrollan ninguno de estos temas. O lo contrario, desarrollan uno de estos temas y se olvidan de cachaza. Y la corrupción. La corrupción es otra temática que puede estar, que ustedes la pueden escoger como el tema del afiche, pero siempre la corrupción en relación con cachaza. ¿Cuál relación es la corrupción? Bueno, en la época, uno de los grandes problemas, la corrupción, hablamos de corrupción dentro del sistema público, ¿verdad? Las instituciones públicas. En la corrupción en el sistema privado es robo, por ejemplo. Bueno, y diferentes tipos de robo. No soy abogada, pero cada tipo de robo tiene un nombre diferente. Entonces, en el caso de la corrupción hablamos de las instituciones públicas. Entonces, si el hospital psiquiátrico es una institución pública, los hospitales grandes del país, sobre todo en esa época, que no había casi, tal vez un hospital privado o clínicas pequeñas privadas que no atendían enfermos mentales. Entonces, básicamente la corrupción va a ir en relación con ¿qué? Con la administración de una institución pública, en este caso un hospital. En este caso, un hospital de enfermos mentales. Y con ello, cómo trabajan los médicos, cómo trabajan los enfermeros, porque hay corrupción. ¿Qué es lo que hace corrupto el sistema? ¿Cómo lo van a reflejar en un afiche? Pero vean que esa corrupción no es en un banco, no es en una escuela, no es en otro tipo de institución autónoma, no, es en un hospital psiquiátrico, porque la temática es cachaza, ¿verdad? Voy rápidamente, el título debe ser corto, correcto y llamativo, en relación con el tema que hayan escogido. El mensaje, lo que quieren comunicar, el punto focal o el problema por resolver, puede ser visto como un problema. Tipografía, color, ya lo vimos. A ver, en la segunda parte es el análisis del contenido del afiche, la parte A. Entonces, en la parte A, ustedes deben explicar con sus palabras, con el estilo con el que ustedes se expresan. No son opiniones personales. La opinión personal es yo pienso, yo creo, a mí me parece. Eso no está incluido ni de la tarea anterior ni dentro de este proyecto. No se les está pidiendo opiniones personales. Se les está pidiendo que expliquen algo que está ahí. Tienen que explicarlo, pero lo van a explicar con su estilo. Es decir, no van a hacer copias de nada. No se les está pidiendo citas textuales en este punto A. Es que ustedes expliquen con sus palabras ese afiche. Tienen un afiche, pusieron un título, decidieron un color, una imagen. Bueno, ahora tienen que explicar por qué escogieron esa imagen, por qué pusieron esos colores, porque al menos debe haber dos colores, por qué escogieron ese título. Eso tienen que explicarlo. Eso es la parte A el punto A de la segunda parte. Y el punto B se les pide
que siempre a partir del afiche o de la temática de sus afiches, dice, explique con sus propias palabras, con argumentos sustentados de forma pertinente del tema de la locura como evasión de la realidad a partir del contenido del afiche. Bueno, entonces, vean que tienen que sustentar siempre dentro de los textos que tenemos. La parte teórica aparece en el texto de identidades, no en la antología. Entonces, de ahí tienen que tomar los elementos que fundamenten lo que ustedes van a escribir, pero no con citas textuales, no con copia, no con opiniones, no. Es explicar el tema. Además de eso, después sí deben escribir una cita textual, pero ese es el punto, como decir, el subpunto del aspecto B, de la parte 2 de este proyecto. Vean que es importante que siempre revisen que no están olvidando, porque si le ponen, trabajan mucho con el afiche, después se les olvida que hay otra parte por desarrollar. Entonces, no olviden, vayan revisando, hagan todo lo que puedan y después revisan, ojalá con rúbrica en mano, si están cumpliendo con todos los aspectos. El último aspecto es una cita textual. La cita textual es de la antología, porque se les pide que sea del texto de Cachaza. Cachaza está en la antología, entonces es de ahí y tiene que ser partecitas, citas que muestren precisamente el tema de la locura como evasión de la realidad. Toman un pedacito que muestre que ese personaje enfermo mental que hayan escogido, que está descrito en Cachaza, muestre cómo es que él evade la realidad. Cada personaje, porque hay un montón, evade la realidad de diferente forma. Entonces, vean, aquí no es sobre corrupción, no son citas que se refieren a los enfermeros, a los médicos, a la institución como tal. Es más bien una cita que tiene que ver con un enfermo mental concreto, por favor. Bueno, vean, yo sé que yo parezco que estoy enojada y no estoy enojada. Y ninguno de mis compañeros se enoja tampoco. Lo que queremos es hacer énfasis para ayudar, para que nos pongan atención, para que ustedes realicen bien el proyecto y puedan corregir, no repetir los errores del primer proyecto. Entonces es importante que, aunque a veces digan, es que ¿por qué no me calificó la profesora eso? Bueno, primero lean las observaciones que se les hizo y ya además de eso, no repitan los mismos errores. Bueno, por el momento voy a terminar. Hice más énfasis en el proyecto, pero es algo importante. Espero que les ayude a desarrollar el proyecto. Y recuerde que siempre tienen los chats, tienen el foro de dudas y tienen, por supuesto, la posibilidad de hacer preguntas en el foro de dudas para aclarar las dudas antes de la entrega de los trabajos y no esperen al último momento para hacer una entrega. Sí, por favor. Tampoco es que lo entreguen mañana el trabajo, no, pero dense tiempo de responder, revisar y lo entregan, pero no esperen al último momento. Bueno, que estén muy bien, hasta luego. Nos vemos para el desarrollo del cuarto y quinto capítulo. Hasta luego, que estén muy bien.